El 5 de enero de 1066, el rey Eduardo el Confesor de Inglaterra murió en Westminster, a las afueras de Londres. Era el fin de una era. Eduardo nunca tuvo hijos y no había un sucesor obvio al trono. Por lo tanto, con su muerte, la Casa Real de Wessex se extinguió. La subsiguiente batalla de Hastings y la conquista normanda de Inglaterra son famosas, pero el fallecimiento de Eduardo el Confesor fue igualmente trascendental. Marcó el final de la Casa de Wessex después de aproximadamente 550 años, la dinastía real que había unificado Inglaterra en el país que conocemos hoy. ¿De dónde había surgido esta gran línea dinástica? ¿Y quiénes fueron sus gobernantes? ¿Cómo expandieron su dominio inicialmente pequeño en el sur de Inglaterra para gobernar todo el reino? Esta es la historia de la Casa de Wessex, una saga de ambición, supervivencia y poder que transformó para siempre el destino de una nación. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Ahora sí, continuemos con esta fascinante historia. La Casa de Wessex nació del caos que caracterizó el final del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Para comprender plenamente el contexto en el que surgió esta poderosa dinastía, debemos remontarnos aún más atrás en el tiempo. Allá por mediados del primer milenio antes de Cristo, los celtas britónicos habían conquistado Britania. Estos pueblos celtas llegaron desde el continente europeo en sucesivas oleadas migratorias, trayendo consigo su lengua, su cultura y su organización tribal. No se trataba de un poder centralizado con una monarquía que gobernara toda Britania. En cambio, había docenas de poderosas tribus celtas que dominaban diferentes partes de Inglaterra, Gales y Escocia. Cada tribu tenía su propio jefe o rey, sus propias tradiciones, y frecuentemente estaban en conflicto entre sí por el control de territorios, recursos y rutas comerciales. Los romanos aparecieron por primera vez en las costas británicas a mediados de los años 50 a.C., cuando Julio César estaba en plena conquista de los celtas de la Galia y decidió llevar a cabo un reconocimiento del sur de Inglaterra. César realizó 2 expediciones a Britania, en los años 55 y 54 a.C., pero estas fueron principalmente misiones de exploración y demostración de fuerza. No estableció una ocupación permanente y se retiró al continente después de extraer tributos y tomar rehenes de algunas tribus celtas del sureste. El objetivo principal de César era impresionar al Senado romano y advertir a las tribus galas que incluso cruzar el océano no les proporcionaría refugio de la justicia romana. Los romanos no regresaron durante otro siglo completo. Cuando lo hicieron, en el año 43 después de Cristo, por orden del emperador Claudio, comenzaron a conquistar las partes meridionales de Britania de manera sistemática y determinada. Esta vez, la invasión romana fue una operación militar a gran escala, con 4 legiones y tropas auxiliares que sumaban alrededor de 40.000 hombres. El emperador Claudio necesitaba desesperadamente una victoria militar para legitimar su gobierno y solidificar su posición en Roma, y la conquista de Britania le proporcionó exactamente esa oportunidad. Los romanos entonces se embarcaron en una conquista lenta y gradual de Inglaterra y Gales durante el siguiente medio siglo. Fue un proceso difícil y sangriento, con fiera resistencia de tribus como los icenos bajo la reina Boudica, quien lideró una revuelta masiva en el año 60 después de Cristo, que casi expulsó a los romanos de la isla. Después de varios intentos fallidos de conquistar Escocia, particularmente bajo los gobernadores Agrícola y otros comandantes militares, los romanos finalmente construyeron una serie de murallas defensivas a través del norte de Inglaterra y el sur de Escocia. La más famosa de estas fortificaciones es el Muro de Adriano, construido entre los años 122 y 128 después de Cristo, que se extendía por 117 kilómetros a través del norte de Inglaterra, desde el mar de Irlanda
hasta el Mar del Norte. Más al norte, el muro de Antonino fue construido alrededor del año 142 después de Cristo, aunque fue abandonado después de solo 20 años de uso. Una sociedad híbrida romano-britónica se desarrolló durante los siguientes 3 siglos al sur del muro de Adriano. Esta sociedad fusionó elementos de la cultura romana con las tradiciones celtas locales, creando una civilización única, que adoptó el latín, el derecho romano, la tecnología de construcción romana y el cristianismo, mientras mantenía muchos aspectos de la identidad celta. El cambio dramático, en el siglo V después de Cristo, ocurrió debido a eventos en otros lugares del Imperio Romano. Desde mediados del siglo III en adelante, el Imperio Romano estuvo sumido en una crisis profunda y multifacética, alimentada por invasiones de sus fronteras por oleada tras oleada de tribus germánicas y asiáticas, como los godos, francos, vándalos, alanos y hunos. La presión migratoria desde las estepas de Asia Central empujó a estos pueblos hacia las fronteras del imperio, creando un efecto dominó de movimientos de población que los romanos llamaron las invasiones bárbaras. El imperio, debilitado por guerras civiles internas, crisis económicas, inflación galopante y disputas sucesorias constantes, luchaba por mantener sus extensas fronteras. En respuesta a la peligrosa situación que se había desarrollado en la Galia y otros lugares del continente, donde las legiones eran desesperadamente necesarias para defender Italia misma, los romanos se retiraron estratégicamente de Britania en el año 410 después de Cristo. El usurpador Constantino III había llevado las últimas legiones romanas de Britania al continente en 407 y en 410 el emperador Honorio envió un famoso rescripto a las ciudades de Britania diciéndoles que debían encargarse de su propia defensa. Esta retirada romana abrió el camino para oleadas de anglos, sajones, jutos y otros grupos germánicos que invadieron y arrasaron la Britania romana. Estos pueblos germánicos provenían de las costas del norte de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos actuales. Según la tradición recogida en fuentes posteriores, como la historia de los britones de Nennio y la historia eclesiástica del pueblo inglés de Beda el Venerable, los britanos inicialmente invitaron a algunos guerreros sajones como mercenarios para ayudarles a defenderse de los pictos y escotos que atacaban desde el norte. Sin embargo, estos mercenarios pronto se volvieron contra sus empleadores, llamaron a refuerzos desde el continente y comenzaron a apoderarse de tierras para sí mismos. Siguió un período de la historia británica conocido como Britania subromana. Fue un siglo más o menos, aproximadamente desde 410 hasta 550 después de Cristo, en el que el país estuvo en constante flujo mientras nuevos señores de la guerra comenzaban a forjar sus propios pequeños reinos y principados en el vacío que había dejado el fin del dominio romano. Fue una era de violencia endémica, migración masiva, colapso económico y cultural, y transformación fundamental de la sociedad. Las ciudades romanas fueron abandonadas, el comercio internacional se derrumbó, la alfabetización disminuyó drásticamente y Gran Bretaña se fragmentó en docenas de pequeños reinos en guerra. Los historiadores a veces llaman a este período la Edad Oscura, no solo por la violencia y el colapso civilizatorio, sino también porque hay una oscuridad literal en el registro histórico. Muy pocas fuentes escritas sobrevivieron de este tiempo caótico. La Casa de Wessex emergería del otro lado del caos como uno de los pocos ganadores, pero ese proceso llevaría generaciones. Los orígenes exactos de la Casa de Wessex son extraordinariamente difíciles de determinar concretamente. Esto es producto de la naturaleza misma de la Britania subromana. Con el colapso del dominio romano, todo registro escrito cesó en el país y los niveles de alfabetización cayeron dramáticamente. Las habilidades de lectura y escritura, que habían sido relativamente comunes entre las élites urbanas y los administradores bajo el dominio romano, se volvieron extremadamente raras. Los monasterios que podrían haber preservado el conocimiento fueron destruidos en las invasiones, y las bibliotecas fueron quemadas. Como era de esperar, hay muy pocas fuentes históricas de cualquier tipo
disponibles para la isla que daten de los siglos V y VI. Los pocos documentos contemporáneos que sobrevivieron, como el Descidio et Conquestu Britanniae, sobre la ruina y conquista de Britania, de Gildas, escrito a mediados del siglo VI, proporcionan solo vislumbres fragmentarios de los eventos de este período turbulento. En cambio, los historiadores dependen, en un grado inusualmente grande, de evidencia arqueológica para intentar reconstruir lo que estaba sucediendo aquí en el siglo y medio después de que los romanos se fueran. Los arqueólogos han excavado cementerios anglosajones, asentamientos, fortalezas de colinas y hallazgos de tesoros que proporcionan información valiosa sobre los patrones de asentamiento, la cultura material, las prácticas funerarias y la organización social de este período. Por ejemplo, los patrones de broche y cerámica anglosajones pueden rastrearse desde sus orígenes continentales hasta los asentamientos británicos, ayudando a mapear las rutas de migración y el momento de la colonización anglosajona. Afortunadamente, hubo una serie de importantes historias escritas siglos después que miraban hacia atrás para explorar cómo Inglaterra transitó del dominio romano a la Britania subromana y luego a la Inglaterra anglosajona. A principios del siglo VIII, por ejemplo, el venerable Beda, un monje en el monasterio gemelo de Monkwearmouth Jarrow, en el norte de Inglaterra, comenzó a escribir una obra titulada La historia eclesiástica del pueblo inglés, completada en el año 731. Esta obra magistral arrojó luz sobre los rincones oscuros de la historia de Inglaterra en los siglos posteriores a que los romanos abandonaran la isla. Beda tenía acceso a documentos, cartas papales, tradiciones orales y otras fuentes que desde entonces se han perdido, haciendo de su historia una fuente invaluable para los estudiosos modernos. A finales del siglo IX, eruditos en el reino de Wessex comenzaron a compilar la Crónica anglosajona, una obra histórica importante en la que otros trabajaron durante siglos. Esta crónica era en realidad varias crónicas relacionadas, mantenidas en diferentes monasterios, que registraban eventos año por año. La versión más antigua parece haber sido compilada durante el reinado de Alfredo el Grande, posiblemente en la década de 890, aunque se basó en materiales más antiguos, incluidas listas de reyes, anales de la Iglesia y tradiciones orales. Las diferentes versiones manuscritas de la crónica anglosajona continuaron hasta bien entrada la Edad Media, con la última entrada en el manuscrito de Peterborough, fechada en el año 1154. Estas son solo dos de las fuentes medievales más importantes que arrojan luz sobre los primeros siglos de la Casa de Wessex. Otras fuentes valiosas incluyen las genealogías regias, las hagiografías de santos anglosajones, cartas reales y códigos de leyes. Sin embargo, inevitablemente mucho permanece desconocido. La Britania subromana se convirtió en un período de la historia de Inglaterra al que se adjuntaron mitos y leyendas durante siglos, con el rey Arturo incluso asociado con el período. Las historias artúricas, que probablemente tienen alguna base en líderes militares britanos reales que lucharon contra los invasores sajones, se entrelazaron con elementos míticos y literarios hasta el punto de que separar el hecho de la ficción es prácticamente imposible. Arturo, si existió, probablemente fue un líder militar romano-britano del siglo V o VI, quizás un dux bellorum o líder de guerra, pero ciertamente no el rey medieval de armadura brillante de las leyendas posteriores. Dejando estos problemas a un lado, la limitada información que tenemos sobre la Casa de Wessex sí coincide en que el gobernante más antiguo de la dinastía fue un rey llamado Cerdic. Desafortunadamente, eso es casi todo en lo que se puede estar de acuerdo. Por ejemplo, los historiadores hace mucho tiempo solían concordar en que Cerdic era un señor de la guerra anglosajón, de los Gewisae, una tribu germánica que conquistó parte del sur de Inglaterra a finales del siglo V. La crónica anglosajona, en sus diversas versiones manuscritas, afirma que Cerdic llegó con 5 barcos de sus seguidores a Inglaterra en el año 495. Según la crónica, desembarcó en un lugar llamado Cerdicesora, cuya ubicación exacta es ahora desconocida, pero que probablemente
estaba en algún lugar de la costa sur de Hampshire. Durante los siguientes 14 años, Cerdic y su hijo Cynric supuestamente lucharon una serie de batallas contra los britones locales, conquistando gradualmente territorio en Hampshire y las áreas circundantes. La crónica registra batallas específicas con nombres como Cerdis Ford, el vado de Cerdic, Cerdices Leagh, el claro de Cerdic, y Nathan Leagh, donde se dice que Cerdic derrotó a un rey britano llamado Nathan Leod. Luego, se convirtió en rey por derecho propio sobre los sajones occidentales, después de una victoria contra los britones celtas de la región en la batalla de Cerdis Ford en el año 519. El nombre de este cruce de río evidentemente se derivó retroactivamente de su nombre, lo que inmediatamente levanta sospechas de que la toponimia puede haber sido inventada posteriormente para conectar lugares con el fundador legendario. Sin embargo, el choque se cree que tuvo lugar alrededor de Charford, en Hampshire, un condado inglés en el sur de Inglaterra, al norte de Portsmouth, y la isla de Wight. No mucho después de la batalla de Cerdices Ford, sus seguidores capturaron la isla de Wight, una ubicación estratégicamente valiosa que controlaba el acceso al Solent, el estrecho entre la isla y el continente. Cerdic estableció a sus parientes Withgar y Stuf como gobernantes allí, fundando lo que se convertiría en una línea secundaria de la familia real de Wessex. Por lo tanto, el gobierno de Cerdic como rey sobre esta parte del sur de Inglaterra generalmente se identifica como comenzando alrededor del año 519. Sin embargo, hay muchos problemas serios con aceptar esta versión de los hechos al pie de la letra. Para empezar, la crónica anglosajona se contradice a sí misma en diferentes versiones manuscritas. Las fechas y secuencias de eventos varían entre los diferentes manuscritos, lo que sugiere que los compiladores estaban trabajando con tradiciones poco confiables o que la cronología fue ajustada posteriormente para fines políticos. Además, los jutos, otro grupo germánico que llegó a Inglaterra desde las costas de la actual Dinamarca, controlaban la región del sur de Inglaterra en cuestión, incluido Kent y posiblemente partes de Hampshire, a principios del siglo VI. Entonces la idea de que Cerdic derrotó a un rey britano local es problemática, porque el área ya estaba bajo control germánico para ese tiempo. Más intrigante aún, el nombre mismo de Cerdic no es germánico en absoluto. Es una anglicización del nombre britónico Caratacus o Ceretic, un nombre que tiene claras raíces celtas, no sajonas. Esto sugiere fuertemente que Cerdic era en parte britano él mismo, o que había estado viviendo en Inglaterra mucho antes del año 495 y había adoptado un nombre de sonido local para avanzar en su reclamo al gobierno. Algunos estudiosos han especulado que Cerdic podría haber sido un líder britano, romanizado, que empleó mercenarios sajones, similar a los líderes britanos que supuestamente invitaron a Hengest y Horsa. Otros sugieren que podría haber sido de ascendencia mixta, britano-sajona, un producto de los matrimonios mixtos que ya estaban ocurriendo en las áreas de contacto entre los britones y los colonos germánicos. Al final, nos quedamos con un personaje cuasi mitológico, con un trasfondo cuestionable, que forjó algún tipo de reino en el sur de Inglaterra a principios del siglo VI. Eso es realmente todo lo que se puede afirmar con certeza sobre el legendario fundador de la Casa de Wessex. Su historia ha sido embellecida con elementos legendarios, sus logros probablemente exagerados, y los detalles de su ascenso al poder permanecen envueltos en misterio. Sin embargo, ya sea que Cerdic fue un conquistador sajón, un líder britano o algo intermedio, estableció una dinastía que eventualmente gobernaría toda Inglaterra. Podríamos preguntarnos por qué la línea real que el misterioso Cerdic estableció no se llama la Casa de Cerdic. De hecho, sería legítimo hacerlo, y han aparecido estudios en el pasado que se refieren a la familia real de esta manera en los siglos VI y VII. Algunos historiadores usan el término Cerdicings para referirse a los descendientes de Cerdic. Sin embargo, los historiadores modernos tienden a preferir el nombre Casa de Wessex, que es básicamente una contracción de West Seax o sajones occidentales.
Hampshire y las tierras que Cerdic y sus sucesores controlaban a su alrededor eran la extremidad occidental de donde los sajones habían penetrado después de invadir el este del país. Los sajones orientales se establecieron en lo que se convirtió en Essex, East Seax. Los sajones del medio se asentaron en Middlesex, y los sajones del sur fundaron Sussex, South Seax. Wessex, entonces, era el reino de los sajones que se habían establecido más al oeste. Más al oeste de Wessex, los britones celtas continuaban ejerciendo influencia, y de hecho, la lengua y cultura celtas permanecieron dominantes en el oeste del país, alrededor de Cornualles y Devon, durante gran parte de la era medieval e incluso de la era moderna temprana. El reino britano de Dumnonia controló el suroeste de Inglaterra hasta bien entrado el siglo VIII, y el idioma córnico, una lengua celta relacionada con el galés y el bretón, se habló en Cornualles hasta el siglo XVIII. Esta frontera lingüística y cultural entre los anglosajones y los britones fue una característica definidora de la política inglesa temprana. Se dice que Cerdic murió en el año 534, después de gobernar durante 15 años. La línea de sucesión después de su tiempo está atestiguada tanto en la crónica anglosajona como en la lista genealógica real de Sajonia Occidental, una lista de reyes separada que parece haber sido compilada a finales del siglo IX, posiblemente como parte del proyecto de recopilación histórica patrocinado por Alfredo el Grande. Las listas proporcionadas en estas fuentes no siempre coinciden en términos de datación, lo que refleja las incertidumbres inherentes al intentar reconstruir una cronología precisa para este período temprano. Sin embargo, ambas están de acuerdo en que Cerdic fue seguido por su hijo Cynric, quien gobernó hasta alrededor del año 560. Durante el gobierno de Cynric, el reino de Wessex aparentemente se expandió hacia el norte, con victorias registradas contra los britones en lugares como Sear o Birrig, identificado tentativamente como Old Sarum cerca de Salisbury, en el año 552. Su hijo Theulin entonces lo sucedió y gobernó durante un periodo prolongado de tiempo, posiblemente desde 560 hasta 591. Siulin es uno de los primeros reyes de Wessex, sobre el cual tenemos información algo sustancial. La crónica anglosajona registra varias de sus campañas militares, incluida una importante victoria en Deerham, en el año 577, donde derrotó a 3 reyes britones y capturó las ciudades de Gloucester, Cirencester y Bath. Esta victoria fue significativa porque dividió efectivamente a los britones de Gales de los britones del suroeste, lo que previno que formaran una alianza unida contra los sajones. Beda el Venerable incluyó a Thiaublin en su lista de reyes que ejercieron imperium o amplia soberanía sobre otros reyes anglosajones, sugiriendo que fue una figura de considerable poder e influencia. Hay debates sobre cuánto tiempo gobernó exactamente Thiaublin, ya que algunas de las listas de reyes solo proporcionan el número de años que un rey sajón occidental gobernó, lo cual es problemático porque los hijos a menudo actuaban como cogobernantes junto a sus padres antes de sucederlos por derecho propio. Esta práctica de cogobierno, similar al sistema romano de crear césares y augustos, estaba destinada a garantizar transiciones suaves de poder y prevenir disputas sucesorias. Sin embargo, como veremos, no siempre funcionó según lo planeado. Después de Theulin, hubo una serie de reyes de Wessex que gobernaron durante períodos más cortos de tiempo a principios y mediados del siglo VII. Todos tenían nombres que comenzaban con C, al igual que el fundador de la dinastía y su hijo y nieto, lo que sugiere una convención de nombres deliberada destinada a enfatizar la legitimidad dinástica y la continuidad con el fundador legendario. Estos fueron Thiol, que gobernó de 591 a 597, Ceolwulf, de 597 a 611, Sinigils, de 611 a 643, y Cengwal, de 643 a 672. Durante este periodo, Wessex se consolidó como un reino importante en el sur de Inglaterra, aunque tuvo que competir con reinos vecinos como Mercia al norte y Sussex al este,
Un breve intermedio de reyes llamados Siexburg y Ayswine luego gobernaron a mediados de los años 670. Siexburg es particularmente notable porque fue una mujer, posiblemente la primera reina gobernante en la historia inglesa. Era la viuda del rey Cenwalh y aparentemente asumió el poder a su muerte en 672, gobernando durante aproximadamente un año. Su reinado fue breve y controverso, ya que la tradición anglosajona generalmente no favorecía el gobierno femenino directo, prefiriendo que las mujeres ejercieran poder como regentes para hijos menores o como consejeras de esposos y hermanos. Después de Siexburg encontramos otro par de reyes con nombres que comienzan con C. Cendwine, de 676 a 685, y Caedwalla, de 685 a 688. Nuevamente, muchos de estos nombres son problemáticos desde la perspectiva de identificar a la Casa de Wessex como una línea real puramente germánica que se origina en la invasión anglosajona de Inglaterra después de la partida romana. Caedwalla, por ejemplo, es claramente un nombre celta, derivado del nombre galés Cadwallon. De hecho, Caedwalla podría haber sido llamado así en honor a Cadwallon ap Cadfan, un rey britano de Gwynedd que luchó contra los anglosajones a principios del siglo VII. Esto enfatiza el mundo dual de Inglaterra en los siglos VI y VII, uno en el cual incluso los gobernantes supuestamente germánicos intentaban apelar a su considerable número de súbditos celtas britónicos, adoptando nombres celtas, y muy probablemente contrayendo matrimonio con élites britónicas en un grado significativo. La evidencia del ADN moderno ha confirmado que la población inglesa es en realidad una mezcla de ascendencia britónica celta, anglosajona y escandinava, con la mayoría de los ingleses teniendo más ascendencia britónica que germánica. Esto sugiere que la conquista anglosajona fue en realidad más un proceso de élite reemplazo e integración cultural que una completa sustitución de población. Las élites guerreras anglosajonas se impusieron sobre una población mayoritariamente britónica, casándose con familias britónicas de alto estatus, adoptando algunos aspectos de la cultura local mientras imponían su propio idioma y costumbres. Aunque los eventos de los reinados de estos reyes son muy disputados y muchos detalles permanecen inciertos, es razonablemente claro que extendieron los dominios de la Casa de Wessex para cubrir gran parte de Hampshire, Somerset, Wiltshire, la isla de Wight y partes de Dorset, Oxfordshire y Berkshire occidental. De esta manera, el reino de Wessex emergió durante este período como la potencia dominante en el sur de Inglaterra, uno que controlaba la región desde el estuario del Severn, al sur hasta el Canal de la Mancha, y al este hacia lo que se convertiría en Londres. Sin embargo, el control sobre estos territorios era precario, y con frecuencia era disputado tanto por reinos vecinos como por facciones rivales dentro de la propia familia real de Wessex. No hubo una línea clara de sucesión a través de este período mediante una sola rama de la familia. Una rápida rotación de gobernantes alrededor del tiempo de Siexburg y Ayswine indica una lucha de poder entre los descendientes de Cerdic. Diferentes líneas de la familia real competían por la supremacía, y la sucesión a menudo se decidía tanto por la fuerza militar y el apoyo de los nobles importantes como por cualquier principio de primogenitura. Mientras que incluso gobernantes aparentemente poderosos de Wessex como Ciulin fueron forzados a dejar el trono por jóvenes advenedizos, ansiosos por asegurar el poder en una sociedad que priorizaba la capacidad de un líder para guiar a su pueblo a la batalla y asegurar victorias por encima de todo lo demás. Un rey débil militarmente, sin importar cuán legítimo fuera su reclamo dinástico, corría el riesgo de ser reemplazado por un pariente más capaz que pudiera ofrecer mejor protección y oportunidades de botín. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Retomemos desde aquí. A principios del siglo VIII, la cantidad de información sobre los gobernantes de la Casa de Wessex
aumenta notablemente. Esto no significa que no haya todavía problemas significativos con el registro histórico, pero simplemente hay más detalles sobre lo que algunos de los reyes de Wessex lograron y cómo gobernaron. El rey Ine es un excelente ejemplo de este período mejor documentado. Se entiende que gobernó Wessex durante alrededor de 36 años, desde 689 hasta su abdicación voluntaria en 726, uno de los reinados más largos de cualquier rey anglosajón temprano. Sucedió a Caedwalla, quien evidentemente no era su padre, lo que refleja una vez más la política dividida y las líneas de sucesión no lineales de Wessex a lo largo de los siglos VII y VIII temprano. El reino, al que Ine sucedió a menudo, estaba sumido en rivalidades y conflictos internos entre diferentes ramas de la familia real y poderosos señores regionales. Él mismo enfrentó numerosos desafíos a su reinado dentro de Wessex a lo largo de su largo gobierno, incluida una seria revuelta liderada por un rival llamado Ealdbert en el año 714, que Ine logró suprimir. A pesar de estos desafíos internos, Ine claramente logró fortalecer la posición de la Casa de Wessex y lanzó campañas militares exitosas contra los vecinos de los sajones occidentales. Por ejemplo, las crónicas indican que en 694 hizo campaña en Kent y extrajo un weregild, una forma germánica de tributo o compensación de 30.000 monedas, una suma enorme para la época que demuestra tanto el poder militar de Ine como la riqueza del reino de Kent. En 710, Ine invadió las tierras del rey Geraint, el gobernante de Dumnonia, el reino celta del oeste del país, alrededor de Cornualles y Devon. Esta campaña empujó la frontera de Wessex más hacia el oeste, aunque Dumnonia continuaría existiendo como entidad política separada durante otro siglo. Mientras que la guerra y las campañas militares de este tipo eran una característica casi constante de la Britania medieval temprana, con reyes, sintiendo la necesidad de liderar ejércitos regularmente para mantener el prestigio y el apoyo de sus seguidores guerreros. Lo que es más sorprendente sobre el reinado de Ine es que hizo un gran esfuerzo por refinar e institucionalizar los códigos legales de Wessex. Los códigos de ley germánicos eran tradicionales y se transmitían oralmente de generación en generación, formando parte de la sabiduría comunitaria que los ancianos y jueces conocían y aplicaban en disputas. El gobierno de Ine los codificó y los escribió alrededor del año 694, creando el primer código de leyes extenso de Wessex. Este código de leyes, que sobrevive en una versión posterior, agregada al Código de Leyes de Alfredo el Grande, contiene una extensa variedad de disposiciones sobre tenencia de tierras, castigos por delitos como robo y asesinato, protección de la Iglesia y la propiedad eclesiástica, regulación del comercio y, crucialmente, las relaciones entre el rey y los nobles, tanes y ceols, los varios rangos de la sociedad libre en la Britania anglosajona. Las leyes de Ine revelan una sociedad estratificada con distinciones legales claras entre diferentes clases sociales. El weregild, el precio por matar a una persona, variaba dramáticamente según el estatus social. Un noble de alto rango valía 1.200 chelines, mientras que un cheor libre valía solo 200 chelines, y las personas esclavizadas no tenían weregild en absoluto. Las leyes también proporcionan información fascinante sobre la economía, mencionando el cultivo de cereales, la cría de animales, el comercio de productos como miel y lana, y los arreglos para alquilar tierras. También hay disposiciones que protegen a los viajeros extranjeros, incluyendo específicamente a los britones, lo que sugiere que el reino de Wessex todavía tenía una población mixta significativa y que los britones todavía eran una presencia importante. Al final de su reinado, en 726, el rey Ine abdicó voluntariamente del trono, un acto casi sin precedentes en la realeza anglosajona. Junto con su esposa Ethelburg, emprendió una peregrinación a Roma, donde aparentemente pasó sus últimos días en devoción religiosa. Esta decisión fue vista como un acto de gran piedad y fue muy respetada en círculos eclesiásticos,
aunque puede haber sido parcialmente una forma de evitar una guerra de sucesión violenta al retirarse voluntariamente. El siglo después del reinado de Ine continúa planteando muchas preguntas sobre lo que estaba ocurriendo en Wessex y sobre la naturaleza de la línea de sucesión real. Por ejemplo, Ine fue sucedido por Ethelred, un gobernante que posiblemente era el cuñado de Ine, casado con su hermana, aunque sus orígenes precisos no están muy claros. Esto plantea la posibilidad de que hubo una ruptura en la línea real directa aquí nuevamente, y que la Casa Real de Wessex no era realmente una estricta dinastía, lineal, en la forma en que se esperaba que fueran las líneas reales más tarde en Europa, donde la sucesión de padre a hijo mayor se convirtió en la norma. En cambio, la realeza anglosajona temprana parece haber seguido un sistema más flexible, donde cualquier miembro masculino adulto de la familia real, con el apoyo militar y político suficiente, podía reclamar el trono. Esto era, de alguna manera, más democrático dentro de la élite, pero también conducía a frecuentes conflictos sucesorios y guerras civiles. Una serie de reyes bastante exitosos siguieron en el siglo VIII en Wessex, más notablemente el rey Cynewulf, quien gobernó durante 3 décadas entre 757 y 786. La crónica anglosajona contiene una notable historia narrativa sobre cómo Cynewulf llegó al poder al expulsar al rey anterior Sigebert por crueldad y tiranía, y cómo finalmente murió en una incursión nocturna dramática por el hermano del rey, expulsado Sigebert. Esta historia, con su detalle de personas y lugares nombrados, sugiere que se basó en tradiciones contemporáneas reales y nos da un vistazo raro de la política violenta del período. Otro rey importante de este período fue Beorhtric, quien gobernó de 786 a 802. Beorhtric es notable por ser el primer rey de Wessex, cuyo matrimonio se registra en detalle. Se casó con Eadburh, una hija del poderoso rey Offa de Mercia, forjando una alianza con ese reino dominante. Sin embargo, según fuentes posteriores, Eadburh era una esposa problemática que interfería en el gobierno, envenenó accidentalmente a su esposo mientras intentaba matar a uno de sus favoritos, y tuvo que huir al continente después de la muerte de Beorhtric. Si bien estas historias pueden ser exageradas o parcialmente inventadas para servir propósitos narrativos posteriores, sugieren los peligros de las alianzas matrimoniales y el papel a veces controvertido de las reinas en la política anglosajona. Si bien no se puede negar que hay muchas lagunas en el registro histórico que rodean los reinados de estos monarcas, claramente estaban gobernando sobre un reino que se estaba volviendo más sofisticado desde su capital en Winchester, en Hampshire. Winchester había sido la ciudad romana de Venta Belgarum, un importante centro administrativo bajo los romanos. Aunque la ciudad romana fue en gran parte abandonada en el siglo V, fue reocupada en el siglo VI por los sajones occidentales. Para el siglo VIII se había transformado tanto en el centro de la corte de los gobernantes de Wessex como también en un centro religioso importante. A mediados del siglo VII, una catedral conocida como el Old Minster fue construida aquí, fundada alrededor del año 648. Esta iglesia se convirtió en el sitio principal de entierro para la familia real de Wessex, los restos de los reyes anglosajones de Wessex y más tarde de Inglaterra se guardaron aquí desde el siglo VII en adelante. Más tarde fueron trasladados al New Minster, cuando se construyó en el siglo X, y eventualmente terminaron en la Catedral de Winchester, cuando se completó en estilo románico normando. Los huesos han tenido una historia larga y compleja que refleja los turbulentos eventos de la historia inglesa. Algunos de los restos y las reliquias guardadas con ellos fueron destruidos en una ola de iconoclasia anticatólica y antipapista durante las guerras civiles inglesas de la década de 1640, cuando las tropas parlamentarias causaron daños extensos a catedrales y destruyeron lo que consideraban ídolos supersticiosos. Otros restos todavía están parcialmente preservados en una serie de 6 cofres mortuorios ornamentados que se encuentran sobre paredes elevadas en la Catedral de Winchester hasta el día de hoy. Estos cofres
contienen una mezcla de huesos de varios reyes y obispos de Wessex, mezclados de manera que ya no es posible identificar definitivamente qué huesos pertenecieron a qué individuo. Excavaciones y análisis en el siglo XX y XXI han intentado ordenar estos restos usando técnicas científicas modernas, pero siguen siendo en gran parte un rompecabezas histórico. Sin embargo, representan un vínculo físico tangible con la Casa de Wessex, una conexión directa con los gobernantes que construyeron Inglaterra hace más de 1000 años. El reino de Wessex y sus gobernantes estaban lejos de ser la dinastía real más poderosa de Inglaterra en la Alta Edad Media, mientras Winchester estaba siendo desarrollada y mientras reyes como Beorhtric gobernaban allí. Para comprender la posición de Wessex en el panorama político más amplio, necesitamos considerar el sistema político que los historiadores llaman la heptarquía. La Britania subromana, en los siglos V y VI, dio paso en el siglo VII a un arreglo político conocido como la heptarquía. En la historiografía de los anglosajones, el término heptarquía significa literalmente gobierno de 7, y fue acuñado por historiadores posteriores para describir el período en que 7 reinos principales dominaron Inglaterra. Durante este período, los muchos pequeños reinos que se habían desarrollado en el vacío, dejado por los romanos, se fusionaron gradualmente en 7 reinos principales que gobernaban sobre Inglaterra. Estos eran Wessex, Sussex y Kent en el sur, Essex y Anglia Oriental, más al norte hacia Londres y al norte del estuario del Támesis, y Northumbria y Mercia en el norte, las Midlands y el oeste de Inglaterra. Northumbria, en sí, era una fusión de 2 reinos anteriores, Bernicia en el norte extremo y Deira más al sur. Cada uno de estos reinos tenía su propia familia real, sus propias leyes, su propio dialecto del inglés antiguo y su propia identidad regional. Sus territorios cambiaron con el tiempo a medida que los reinos se expandían a expensas de sus vecinos o eran temporalmente subyugados por gobernantes más poderosos, pero Wessex era en términos generales el tercer reino más grande de estos 7. Mercia era el más poderoso en términos de extensión territorial y recursos durante gran parte de este período. Northumbria era el segundo más grande, controlando el norte de Inglaterra desde el Humber hasta la frontera escocesa. Anglia Oriental ocupaba el 4º lugar, controlando la actual Norfolk, Suffolk y partes de Cambridgeshire. Essex, Sussex y Kent gobernaban sobre dominios mucho más pequeños en el sureste, aunque estos se beneficiaban significativamente de su proximidad al continente europeo y el comercio que fluía desde el emergente reino de los francos en Francia, así como desde Frisia, los actuales Países Bajos, y el Rin. En el siglo VIII, esta situación cambió nuevamente, a medida que el poder de Mercia creció dramáticamente, especialmente durante el largo reinado del rey Offa, quien se cree que gobernó entre 757 y 796. Offa fue uno de los reyes más poderosos e impresionantes de la Inglaterra anglosajona temprana, un gobernante cuyo poder rivalizaba con el de los reyes en el continente. Offa extendió el poder de Mercia hacia el sureste en Essex, Sussex y Kent, reduciendo efectivamente estos reinos a estados vasallos. Mientras tanto, también estableció los parámetros de la frontera entre Inglaterra y Gales, construyendo el Dyke de Offa, un dique o línea defensiva de terraplén y zanjas que corría por aproximadamente 240 kilómetros cerca de donde se encuentra la frontera moderna entre Inglaterra y Gales. Este fue un proyecto de ingeniería masivo que requería miles de trabajadores y demostraba la capacidad de Offa para movilizar recursos en una escala previamente desconocida en Inglaterra anglosajona. El propósito exacto del Dyke de Offa es debatido. Puede haber sido principalmente una frontera defensiva, una línea de demarcación política, o principalmente un símbolo de poder destinado a impresionar tanto a los galeses como a los propios súbditos de Offa. Offa también mantuvo relaciones diplomáticas con el emperador carolingio Carlomagno, negociando arreglos comerciales y discutiendo una alianza matrimonial entre sus hijos. De hecho, Carlomagno se dirigió a Offa como hermano querido, tratándolo como un igual, un reconocimiento notable del poder de Offa.
El poder de Mercia, en relación con Wessex, Anglia Oriental y Northumbria, durante este periodo, sigue siendo debatido por los historiadores de la Inglaterra anglosajona hasta el día de hoy. Pero generalmente, el siglo VIII ha sido considerado como la era de la supremacía merciana. Durante este periodo, los gobernantes de Mercia no conquistaron del todo toda Inglaterra, en el sentido de gobernar directamente sobre todos los territorios, pero ejercieron una hegemonía o sobreseñoría sobre una parte muy grande de ella. Los reyes de Wessex, Anglia Oriental, Essex y Sussex a menudo tuvieron que reconocer la superioridad de Mercia, asistir a la corte de los reyes mercianos, proporcionar tropas para las campañas mercianas y pagar tributo. Si no hubiera sido por los eventos del siglo IX, que cambiarían radicalmente el equilibrio de poder, Mercia y sus reyes bien podrían haber emergido como el reino anglosajón que eventualmente unificó Inglaterra bajo su gobierno. La supremacía merciana fue desafiada y llegó a su fin por múltiples razones interrelacionadas. Como veremos en breve, la principal de estas fue una nueva invasión de Inglaterra por un nuevo poder marítimo, los vikingos. Sin embargo, el resurgimiento de Wessex también jugó un papel crucial en el declive de Mercia. Además, es discutible hasta qué punto la debilidad del liderazgo dentro de Mercia también fue un factor. Después de un breve reinado, de solo unos pocos meses por el hijo de Offa, Ecgfrith, quien murió bajo circunstancias misteriosas en 796, el rey Coenwulf, quien era un pariente más distante de la familia real, sucedió al trono allí a finales de 796. Su reinado duró un cuarto de siglo, hasta 821, y vio la desintegración gradual de la supremacía merciana a medida que estallaron revueltas en Kent y Anglia Oriental, y Coenwulf también chocó intensamente con el arzobispo de Canterbury sobre asuntos religiosos, incluido un intento fallido de establecer un nuevo arzobispado en Lichfield para contrarrestar el poder de Canterbury. No está claro si esto reflejaba fallas fundamentales en las habilidades de Coenwulf como rey, o si Offa había sobreextendido la capacidad de Mercia para controlar efectivamente tanto de Inglaterra, un problema estructural que luego se manifestó durante el reinado de Coenwulf. La infraestructura administrativa puede no haber sido suficientemente desarrollada para gobernar efectivamente un territorio tan extenso, y la dependencia de lealtades personales y subordinación voluntaria de reyes menores era inherentemente frágil. Lo que es evidente, en cualquier caso, es que Wessex aprovechó inteligentemente el declive de Mercia y el vacío de poder que creó. Esto sucedió bajo el liderazgo dinámico y ambicioso del rey Ecgbert de Wessex. Su ascendencia es disputada, pero su padre posiblemente fue Ailmund de Kent, lo que le habría dado reclamos tanto a Wessex como a Kent. La tradición sostiene que Ecgbert pasó su juventud en el exilio en la corte de Carlomagno, en Francia, después de que Beorhtric y Offa lo forzaran a abandonar Inglaterra. Este exilio en el corazón del imperio carolingio le habría expuesto a formas más avanzadas de gobierno, administración militar y cultura que podría haber traído de vuelta a Wessex. Luego, regresó a Inglaterra para suceder a Beorhtric en 802, comenzando uno de los reinados más consecuentes en la historia de Wessex. Durante su largo reinado, de casi 4 décadas, hasta 839, Ecgbert gradualmente construyó el poder de Wessex y lo expandió sistemáticamente a medida que Mercia declinaba. El momento decisivo llegó con la victoria en la batalla de Ellendun, cerca de Swindon en Wiltshire, sobre los mercianos en 825. Esta batalla fue un enfrentamiento importante entre los dos reinos rivales por la supremacía en el sur de Inglaterra. La victoria de Ecgbert fue decisiva y tuvo consecuencias de gran alcance. Inmediatamente después de la batalla, Ecgbert envió a su hijo Ethelwulf con un ejército a Kent, que rápidamente se sometió. Essex, Surrey y Sussex también se sometieron a Wessex poco después, transfiriendo su lealtad del dominio merciano al de Wessex. Esta victoria en Ellendun estableció a Wessex como el nuevo poder dominante a través del sur de Inglaterra con supremacía sobre las antiguas tierras de Kent
Essex, Sussex y Surrey. Para mediados del siglo IX, el panorama político de Inglaterra había cambiado dramáticamente. Quedaban 4 grandes reinos anglosajones en lugar de 7. Wessex era ahora el poder dominante a través del sur de Inglaterra, habiendo absorbido o subyugado a Kent, Essex, Sussex y Surrey. Anglia Oriental era el más débil de los 4 reinos, controlando la región directamente al norte de Londres, pero vulnerable a presiones tanto de Mercia como de amenazas externas. Mercia continuaba manteniendo las Midlands y gran parte del oeste de Inglaterra, pero su poder había disminuido significativamente de lo que había sido un siglo antes durante el apogeo del rey Offa. Su dominio sobre los reinos del sureste se había perdido y enfrentaba presión creciente desde el norte. Mientras tanto, Northumbria gobernaba el norte de Inglaterra, aunque también había declinado de su antiguo poder y estaba cada vez más dividida por conflictos internos. El ascenso de Wessex para conquistar y unificar Inglaterra sucedería durante el siguiente siglo en un proceso gradual pero inexorable. Fue ayudado de una manera inusual e imprevista por eventos completamente fuera del control de cualquiera de los reinos anglosajones. Esto vino en forma de un nuevo invasor extranjero que amenazaría la existencia misma de la civilización anglosajona, los vikingos nórdicos. En 793, los vikingos o nórdicos, que se conocerían como los daneses en las crónicas inglesas, atacaron el monasterio en la isla de Lindisfarne, frente a la costa del noreste de Inglaterra. Fue un ataque brutal y aterrador. Los guerreros vikingos llegaron en sus barcos largos, desembarcaron en la Isla Santa, mataron a muchos de los monjes, capturaron a otros para venderlos como esclavos y saquearon los tesoros del monasterio antes de desaparecer de nuevo en el mar. El ataque fue profundamente impactante para el mundo cristiano. Lindisfarne era uno de los centros más importantes de aprendizaje y espiritualidad en Inglaterra, fundado por San Aidan en 635 y hogar de las reliquias de San Cuthbert. El erudito alcuino de York, que estaba sirviendo en la corte de Carlomagno en el continente, escribió una carta conmovedora expresando su horror. Nunca antes se ha visto tal atrocidad en Gran Bretaña. Este ataque fue el primero de una serie de incursiones cada vez más frecuentes contra monasterios ingleses y otros objetivos por los asaltantes nórdicos que continuaron en el siglo IX. Los monasterios eran objetivos particularmente atractivos para los vikingos, porque almacenaban objetos valiosos como cálices de plata y oro, relicarios adornados con joyas y grandes cantidades de grano y ganado, pero generalmente carecían de defensas militares significativas. Luego, como nos dice, en otros lugares de Europa, desde Irlanda y Escocia hasta el norte de Francia y Europa del Este, las incursiones rápidas de golpe y fuga en sitios monásticos y pueblos costeros dieron paso gradualmente a ataques más sostenidos y conquista real de territorio. El punto de inflexión llegó en 865, cuando lo que se conoció en las crónicas como el Gran Ejército Pagano desembarcó en Anglia Oriental con una fuerza sin precedentes. Este no era otro grupo de asalto pequeño buscando botín rápido. Era una fuerza de invasión masiva, posiblemente de varios miles de guerreros, destinada a la conquista permanente y el asentamiento. Hicieron campaña hacia el norte hasta York, la capital del reino de Northumbria, en 866. York, conocida por los vikingos como Jorvik, era una de las ciudades más grandes e importantes de Inglaterra, un antiguo centro romano que había sido restaurado como capital real y sede episcopal. Los daneses capturaron la Nesses, ciudad después de una batalla feroz, y establecieron su control sobre Northumbria. Durante los siguientes varios años, el gran ejército pagano hizo campaña extensivamente a lo largo de Mercia, Northumbria y Anglia Oriental, dividiendo sus fuerzas entre diferentes comandantes, mientras su líder, Halfdan Ragnarsson, se estableció como rey de Northumbria en York. Otros comandantes daneses como Guthrum lideraron contingentes de hombres más al sur para intentar forjar sus propios principados en Mercia, y luego en Wessex durante los años 870. Estos no eran simplemente asaltantes, eran colonos armados que buscaban establecerse permanentemente, trayendo sus familias, estableciendo granjas
y creando una sociedad escandinava en Inglaterra. Esto presentó una amenaza existencial terrible para los anglosajones. La conquista danesa amenazaba con borrar la civilización anglosajona cristiana y reemplazarla con reinos paganos escandinavos. Sin embargo, la manera precisa en que los daneses atacaron Anglia Oriental, Northumbria y Mercia primero resultó beneficiar inesperadamente a Wessex. Si los daneses hubieran girado hacia el sur y hecho campaña en Wessex en 865 y 866, inmediatamente después de su llegada, en lugar de dirigirse al norte hacia York y el rico reino de Northumbria, la historia de Inglaterra podría haber sido completamente diferente. Wessex podría haber sido conquistado antes de que pudiera prepararse adecuadamente, y toda Inglaterra podría haberse convertido en un reino escandinavo como lo hizo gran parte de Irlanda. En el momento de la llegada del gran ejército pagano, en 865, Wessex estaba pasando por una rápida rotación de reyes, una situación que normalmente habría debilitado gravemente al reino. El gran Ecgbert había sido sucedido en 839 por su hijo Ethelwulf, quien gobernó durante casi 20 años, hasta 858. Ethelwulf continuó las políticas exitosas de su padre, consolidando el control de Wessex sobre el sureste de Inglaterra y defendiendo el reino contra las incursiones vikingas cada vez más frecuentes. Sin embargo, cuando Ethelwulf murió en 858, 3 de sus hijos rápidamente vinieron y se fueron como gobernantes de Wessex en rápida sucesión. Primero, Ethelbald gobernó de 858 a 860, un reinado marcado por la controversia porque se casó con Judith, la madrastra joven de su padre, un matrimonio que fue condenado por la Iglesia. Luego, Ethelbert gobernó de 860 a 865, un período relativamente pacífico. Finalmente, Ethelred Primustur gobernó de 865 a 871, enfrentando el impacto total del gran ejército pagano. Esta rápida sucesión significó que un cuarto hijo, Alfredo, quien bajo circunstancias normales probablemente no habría sucedido al trono, siendo el hijo más joven, se convirtió en rey de Wessex en 871, después de la muerte de su hermano Ethelred en batalla. Alfredo estaba solo en sus primeros 20 años, en el momento de su sucesión, joven e inexperto. Podría haber sido un gobernante joven, enfrentando la crisis más severa que Wessex había conocido, pero Alfredo se elevó al desafío presentado en ese tiempo desesperado de una manera que le ganaría el sobrenombre único de El Grande, el único rey inglés en ser honrado con ese título. Los daneses, después de consolidar su control sobre el norte, capturando York y estableciendo el reino de Jorvik, y después de subyugar Mercia y reducirla a un estado títere, habían girado hacia el sur a principios de los años 870 para completar la conquista de los reinos anglosajones, atacando Wessex. Alfredo preparó su reino para enfrentar la amenaza existencial, planteada por la expansión hacia el sur de Madenithe, Guthrum y sus fuerzas danesas. Durante los primeros años de su reinado, Alfredo peleó una serie de batallas defensivas contra los daneses, con resultados mixtos. En ocasiones, logró detenerlos o forzarlos a retirarse mediante pago de tributo, una práctica humillante pero pragmática, que compraba tiempo para prepararse. El momento clave llegó en 878, cuando los daneses bajo Guthrum lanzaron una invasión sorpresa de Wessex durante el período de Navidad, cuando la mayoría de las fuerzas anglosajonas estaban dispersadas en sus hogares, celebrando las festividades. Los daneses capturaron Chippenham, una residencia real importante en Wiltshire, y Alfredo apenas escapó con su vida. Después de una casi derrota catastrófica que llevó a Alfredo y un pequeño grupo de seguidores leales a huir a los pantanos impenetrables de la región de Athelney, en Somerset, el joven rey de Wessex estableció una base secreta en una isla fortificada en medio de los pantanos. Desde este refugio precario en Athelney, Alfredo planeó meticulosamente su contraataque durante la primavera de 878.
envió mensajeros secretos a través de Wessex para reunir a sus fuerzas dispersas. En mayo de 878, emergió de los pantanos y convocó al Fir, el ejército de leva de hombres libres de Wessex, para reunirse en Egbertstone, un lugar de reunión tradicional en la frontera entre Somerset, Wiltshire y Dorset. El nombre de este lugar era altamente simbólico, ya que llevaba el nombre de Egbert, el abuelo de Alfredo, que había establecido la supremacía de Wessex en el sur de Inglaterra. La respuesta fue notable. Miles de hombres de Somerset, Wiltshire y Hampshire respondieron a la convocatoria, demostrando que la lealtad a Alfredo y la determinación de resistir la conquista danesa seguían siendo fuertes. Alfredo tomó represalias y derrotó dramáticamente a las fuerzas de Guthrum en la batalla de Edington en 1800. Wiltshire, en el corazón del reino de Wessex. La batalla de Edington, librada probablemente entre el 6 y el 12 de mayo de 878, fue uno de los enfrentamientos más cruciales en la historia inglesa. Las dos fuerzas, cada una probablemente de varios miles de guerreros, se enfrentaron en el campo abierto, cerca de la moderna Edington. Las fuentes contemporáneas proporcionan pocos detalles tácticos o específicos, pero describen una batalla larga y sangrienta que duró desde temprano en la mañana hasta bien entrada la tarde. Los guerreros de Alfredo formaron el muro de escudos tradicional, una formación defensiva apretada, donde los hombres se paraban hombro con hombro, con sus escudos superpuestos, presentando una barrera casi impenetrable. Los daneses atacaron una y otra vez, tratando de romper la línea sajona con sus famosas hachas de batalla y espadas. Pero los hombres de Wessex, luchando literalmente por la supervivencia de su reino, su religión y sus familias, se mantuvieron firmes. Después de horas de combate brutal, la línea danesa finalmente se quebró y sus fuerzas comenzaron a retirarse en desorden. Alfredo no se contentó con una simple victoria en el campo de batalla. Persiguió implacablemente a los daneses que huían de vuelta a su fortaleza en Chippenham. Luego, empujó a los daneses de vuelta fuera del corazón de Wessex y sitió Chippenham, cortando a los daneses de suministros y refuerzos. Después de 14 días de asedio, con sus hombres muriendo de hambre y sin esperanza de alivio, Guthrum se vio obligado a negociar. Esto detuvo definitivamente la expansión danesa en el sur de Inglaterra y salvó a Wessex de la conquista. Los términos del tratado subsiguiente, conocido como el Tratado de Wedmore, fueron notables. Guthrum no solo tuvo que retirar sus fuerzas de Wessex, sino que también acordó convertirse al cristianismo, con Alfredo sirviendo como su padrino en el bautismo. Esta fue una victoria tanto espiritual como militar. 3 semanas después de la rendición, en junio de 878, Alfredo regresó a los pantanos de Somerset, pero esta vez no como fugitivo. Trajo a Guthrum con él a la iglesia de Aller, cerca de Athelney, donde el líder vikingo fue bautizado. Guthrum renunció públicamente a los dioses nórdicos, Odín, Thor y Freya, y aceptó a Jesucristo como su Señor. Alfredo le otorgó un nuevo nombre cristiano, Ethelstan, y actuó como su padrino, creando un vínculo ritual de parentesco. Después del bautismo, los dos antiguos enemigos cabalgaron juntos a la finca real de Wedmore en Somerset y participaron en 12 días de festín para celebrar la conversión de Guthrum y el fin de la guerra. El tratado estableció una frontera entre el territorio controlado por Wessex y el área controlada por los daneses, que se conocería como el Danelaw. Esta frontera corría aproximadamente desde Londres hacia el noroeste hasta Chester. Guthrum pudo mantener el control sobre Anglia Oriental, estableciéndose como su rey, pero reconoció la independencia de Wessex y acordó no atacarla. El Danelaw cubriría eventualmente gran parte del este y norte de Inglaterra, y la población escandinava allí dejaría un impacto duradero en el idioma, los nombres de lugares, la organización legal y la cultura ingleses. Así, al final de los años 870, 2 de los 4 reinos anglosajones importantes, Northumbria y Anglia Oriental, habían sido conquistados por los daneses y estaban ahora bajo gobierno escandinavo. Mercia había sido enormemente debilitada por el gran ejército pagano, dividida entre Mercia Oriental, bajo control danés,
y Mercia occidental que mantenía una independencia precaria bajo el señor Ethelred, quien reconocía la sobreseñoría de Alfredo. Solo Wessex permaneció verdaderamente independiente, una fuerza importante entre los poderes anglosajones, y bajo el liderazgo de Alfredo se había convertido no solo en el bastión de la resistencia anglosajona, sino también en el núcleo alrededor del cual se podría construir una Inglaterra unificada. La vida y el reinado de Alfredo el Grande están mucho mejor documentados que la mayoría de los otros reyes de la Casa de Wessex que vinieron antes que él. Esto se debe a varias fuentes invaluables, más notablemente un contemporáneo de Alfredo, un monje y erudito galés llamado Asser, quien escribió una vida del rey Alfredo durante los últimos años del reinado de Alfredo, alrededor de 893. La obra de Asser, aunque parcial y agiográfica en tono, proporciona una cantidad mucho mayor de detalle sobre la personalidad de Alfredo, sus actividades diarias, sus luchas con su salud, sus reformas y sus logros que está disponible para cualquiera de sus predecesores. Alfredo no fue solo un guerrero exitoso, aunque ciertamente lo fue. Fue también un reformador visionario que transformó fundamentalmente a Wessex. Después de asegurar la supervivencia del reino, Alfredo emprendió un programa completo de reforma militar, legal, educativa y administrativa. Militarmente, reorganizó el FIR, dividiendo a los hombres aptos para el combate en dos grupos que se turnaban en el servicio, asegurando que siempre hubiera un ejército disponible, mientras permitiendo que los hombres también atendieran sus granjas. Construyó una red de fortalezas burhs a través de Wessex, aproximadamente 30 lugares fortificados estratégicamente ubicados de modo que ningún lugar en el reino estuviera a más de 30 kilómetros de un lugar de refugio. También construyó una flota de barcos de guerra, reconociendo que necesitaba poder desafiar a los vikingos en el mar, así como en tierra. Legalmente, compiló un código de leyes extenso que combinaba las tradiciones de Wessex con elementos de los códigos de leyes de Mercia y Kent, así como inspirándose en la ley bíblica. Este código de leyes establecía estándares uniformes de justicia en todo el territorio que controlaba. Educativamente, lamentando el declive del aprendizaje causado por las invasiones vikingas, Alfredo estableció una escuela en la corte para los hijos de la nobleza, y él mismo tradujo obras latinas importantes al inglés antiguo, incluyendo la cura pastoral del Papa Gregorio, la consolación de la filosofía de Boecio, los soliloquios de San Agustín y partes de la Biblia. Administrativamente, reformó la burocracia real, mejoró la recaudación de impuestos para financiar sus reformas militares y extendió el sistema de shires o condados a través de sus dominios. Todas estas reformas, juntas, transformaron a Wessex desde un reino que apenas había sobrevivido la conquista danesa en el estado más poderoso, organizado y próspero en Gran Bretaña. Alfredo murió en 899, cuando solo tenía alrededor de 50 años. Asser proporcionó un relato detallado de cómo el rey había sufrido de mala salud, debilitante a lo largo de su vida adulta, con episodios de dolor severo que a veces lo dejaban incapacitado. De estos síntomas, los historiadores modernos han conjeturado que Alfredo sufría de la enfermedad de Crohn o posiblemente colitis ulcerosa, condiciones inflamatorias del intestino que podrían haber contribuido a su muerte relativamente prematura. Cuando murió, fue sucedido pacíficamente por Eduardo, su hijo mayor, con su esposa Elswith, quien se conocería como Eduardo el Viejo. Eduardo gobernaría Wessex durante un cuarto de siglo, de 899 a 924. Se le conoce como Eduardo el Viejo para distinguirlo de Eduardo el Mártir, un rey posterior de la Casa de Wessex. Eduardo continuó agresivamente la obra que su padre había comenzado de expandir el poder de Wessex y reconquistar los territorios que habían caído bajo control danés. Crucialmente, Eduardo trabajó en estrecha cooperación con su hermana Ethelfled, la señora de los mercianos, quien había sido casada con el señor Ethelred de Mercia. Cuando su esposo murió en 911, Ethelfled asumió el gobierno de Mercia occidental en su propio derecho, convirtiéndose en una de las gobernantas más formidables de la Alta Edad Media.
Hermano y hermana coordinaron sus campañas militares, con Eduardo atacando desde el sur, mientras Æthelflæd atacaba desde el oeste, estrechando gradualmente el control danés sobre Midlands y Anglia Oriental. Eduardo se alió con los mercianos, Dunastin, para librar una guerra sistemática contra los daneses en el norte y este de Inglaterra. El enfrentamiento más significativo fue la batalla de Tettenhall, el 5 de agosto de 910, librada en lo que ahora es Staffordshire. En esta batalla, las fuerzas combinadas de Wessex y Mercia derrotaron decisivamente a un ejército danés grande que había invadido desde Northumbria. La victoria fue tan completa que efectivamente terminó las amenazas danesas serias desde Northumbria durante una generación. Eduardo empujó el Danelaw, la frontera entre las partes de Inglaterra controladas por los daneses y las regiones anglosajonas, cada vez más al norte. Construyó nuevos burhs fortificados en territorio recién conquistado y reasentó a estas áreas con colonos anglosajones para asegurar su control. El mayor éxito de Eduardo fue la reconquista de Anglia Oriental para finales de 918. Esto significó que Wessex ahora controlaba directa o indirectamente casi la mitad de Inglaterra, con Mercia como socio menor y Northumbria como su principal adversario danés, restante en el norte. El reinado de Eduardo también fue importante en la historia cultural y religiosa. Construyó el New Minster, una nueva y magnífica abadía benedictina en Winchester, directamente al lado del Old Minster existente. Esta fue en cumplimiento de un plan elaborado por su padre Alfredo, quien había querido fundar una gran comunidad monástica que pudiera competir con las abadías continentales. Sin embargo, el proyecto alienó a los monjes del Old Minster vecino, que se sintieron desplazados y cuyas propias dotaciones fueron grabadas para pagar el nuevo establecimiento. Estos monjes irritados idearon el apodo peyorativo Rex Avidus, que significa el rey codicioso, para Eduardo en referencia a los impuestos onerosos impuestos sobre ellos para financiar el New Minster. A pesar de esta controversia, el New Minster se convirtió en un importante centro de aprendizaje y devoción, y su establecimiento demostró el compromiso de Eduardo de continuar el renacimiento cultural y religioso que su padre había iniciado. Después de la muerte de Eduardo, en 924, fue sucedido por su hijo Æthelstan, un gobernante cuyo lugar en la historia inglesa es inusualmente subestimado, considerando la magnitud de sus logros. Æthelstan es generalmente eclipsado en la memoria popular por su abuelo Alfredo el Grande o por gobernantes posteriores más dramáticos como Canuto el Grande o incluso Eduardo el Confesor. Lo que es peculiar e injusto sobre esto es que Æthelstan fue probablemente más exitoso militarmente y más significativo políticamente que cualquier otro rey de la casa de Wessex, incluido Alfredo. Fue durante el reinado de Æthelstine, entre los años 924 y 939, que Inglaterra fue, finalmente y completamente unificada, bajo el gobierno de la casa de Wessex, un logro que merece el título de primer rey de Inglaterra. Æthelstan era el hijo mayor de Eduardo el Viejo, pero su madre, Ecgwine, era de estatus social relativamente bajo, posiblemente una concubina en lugar de una esposa legítima, lo que complicó su posición sucesoria. Había sido criado en Mercia por su tía Æthelflæd, la señora de los mercianos, lo que le dio fuertes conexiones con la nobleza merciana. Cuando Eduardo murió en julio de 924, Æthelstan fue inmediatamente aceptado como rey por Mercia. Su hermanastro, Ælfweard, hijo de la esposa de mayor rango de Eduardo, pudo haber sido reconocido como rey en Wessex, pero murió solo 16 días después de su padre, bajo circunstancias misteriosas, posiblemente asesinado por partidarios de Æthelstan. Æthelstan encontró resistencia inicial en Wessex, durante varios meses de la nobleza que cuestionaba la legitimidad de su reclamo, y no fue coronado rey de los anglosajones hasta septiembre de 925, en una ceremonia elaborada en Kingston upon Thames. Como su padre, Æthelstan tuvo que reafirmar el control de Wessex sobre Mercia y luchar para mantener las ganancias territoriales contra los daneses en el norte y este de Inglaterra. En 926,
Æthelstan arregló una alianza matrimonial casando a su hermana Eadgyth con el rey vikingo Sigtrygg de Northumbria, esperando asegurar la paz en el norte a través de lazos de parentesco. Sin embargo, Sigtrygg murió en 927, solo un año después del matrimonio, y Æthelstan aprovechó la oportunidad para actuar decisivamente. Marchó al norte con un ejército, expulsó al hijo de Sigtrygg de un matrimonio anterior que intentaba reclamar York, y conquistó Northumbria, el último reino vikingo restante que quedaba en Inglaterra. En 927, específicamente el 12 de julio de 927, Æthelstan convocó a todos los reyes y señores de Britania a una gran asamblea en Eamon Bridge, cerca de Penrith, en Cumbria. Allí, el rey de Escocia Constantino II, el rey Hywel Dea de Gales, el rey Owain de Strathclyde y Aldred de Bamburgh, todos reconocieron formalmente la supremacía de Æthelstan. Este momento a menudo se considera el nacimiento de Inglaterra como reino unificado, cuando por primera vez un solo gobernante ejerció autoridad sobre todas las tierras y pueblos anglosajones. Æthelstan comenzó a usar el título Rex Anglorum, rey de los ingleses, y en algunos documentos incluso el título más grandioso Rex Totius Britanniae, rey de toda Britania, expresando una ambición de gobernarse no solo sobre Inglaterra, sino sobre toda la isla. Esta ambición de hegemonía británica hizo que Æthelstan también hiciera campaña vigorosamente en Gales. En Hereford convocó a los reyes galeses y les exigió tributo anual, fijó fronteras y dejó claro que debían reconocerlo como su señor supremo. El poema Gales Armes Prydain, escrito en respuesta a la dominación de Æthelstan, revela el resentimiento que esta supremacía anglosajona generó entre los galeses, pero también confirma su efectividad. Æthelstan también empujó a los britones de Cornualles fuera de Exeter y estableció la frontera entre Inglaterra y Cornualles a lo largo del río Tamar, donde permanece hasta el día de hoy. En 934, Æthelstan invadió Escocia en una gran expedición militar diseñada para afirmar su supremacía sobre el rey Constantino II, quien parecía estar alejándose de su sumisión anterior. Æthelstan marchó hasta Dunotar, en el noreste de Escocia, devastando el campo mientras avanzaba. Aunque no intentó conquistar permanentemente Escocia, la campaña dejó claro el poder militar abrumador que podía desplegar. Constantino se vio obligado a someterse nuevamente, aunque esta sumisión resultó ser temporal y precaria. La campaña escocesa de Æthelstan fue un presagio de las invasiones inglesas posteriores de Escocia bajo reyes como Eduardo I, 3 siglos y medio más tarde. La supremacía de Æthelstan fue desafiada de manera más seria en 937, cuando enfrentó una coalición masiva de enemigos en la batalla de Brunanburh. Olaf Guthfridsson, el rey vikingo de Dublín e hijo del antiguo rey de York que Æthelstan había expulsado, había estado planeando su venganza. Formó una alianza con Constantino II de Escocia, quien resentía su sometimiento forzado, y con Owain de Strathclyde. Esta coalición reunió un ejército enorme que cruzó el mar de Irlanda e invadió el norte de Inglaterra, amenazando con deshacer toda la unificación que Æthelstan había logrado. Æthelstan respondió reuniendo sus propias fuerzas de Wessex, Mercia y sus aliados, y marchó al norte para enfrentar a los invasores. Los dos ejércitos se encontraron en Brunanburh, cuya ubicación precisa aún se debate acaloradamente por los historiadores, con sitios propuestos que van desde Bromborough, en Wirral, hasta varios lugares en Escocia y el norte de Inglaterra. La batalla fue una de las más grandes y sangrientas de toda la era anglosajona. La crónica anglosajona dedica un poema largo y dramático a describirla, alabando la victoria de Æthelstan en lenguaje heroico. La batalla duró todo el día, con carnicería masiva en ambos lados. 5 reyes vikingos fueron asesinados, junto con 7 jarls, un hijo del rey Constantino, y miles de guerreros. Los anales de Ulster, registrando la batalla desde una perspectiva irlandesa, describen la enorme pérdida de vida nórdica. Pero Æthelstan
obtuvo una victoria decisiva. Los sobrevivientes de la coalición huyeron de vuelta a través del mar a Dublín o al norte a Escocia. La victoria en Brunanburh aseguró el control de Æthelstan sobre toda Inglaterra y dejó en claro a todos los reinos vecinos que el reino de Inglaterra bajo la Casa de Wessex era ahora el poder dominante en Britania. Æthelstan gobernó hasta su muerte en 939. Había consolidado la unificación de Inglaterra, establecido la supremacía inglesa sobre Gales y afirmado al menos la pretensión de sobreseñoría sobre Escocia. También había sido un legislador activo, promulgando códigos de leyes que enfatizaban la justicia y el orden público, y había sido un mecenas generoso de la Iglesia. Era profundamente religioso y coleccionaba reliquias de toda Europa, que donaba a monasterios e iglesias en todo su reino. Casó a sus hermanas con príncipes y reyes en el continente, incluido el futuro emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico, estableciendo a la Casa de Wessex como una dinastía de estatura europea. Cuando murió en 939 en Gloucester, fue enterrado en la abadía de Malmesbury, su monasterio favorito, en lugar de con su familia en Winchester, un deseo que había expresado debido a su devoción particular a San Aldhelm, un santo del siglo VII asociado con Malmesbury. Su tumba todavía se encuentra allí, aunque el cuerpo se perdió durante la disolución de los monasterios bajo Enrique VIII en el siglo XVI. A pesar de todos estos logros monumentales, Æthelstan es subestimado en la memoria popular, posiblemente porque no dejó descendencia y porque su reinado fue comparativamente corto, solo 15 años. Los sucesores inmediatos de Æthelstan fueron menos exitosos, aunque continuaron consolidando el control de Wessex sobre Inglaterra. Su hermanastro Edmund Purmesen sucedió al trono y gobernó de 939 a 946. Casi inmediatamente enfrentó revueltas en el norte de Inglaterra cuando Olaf Godfridsson de Dublín, quien había sobrevivido Brunanburh, regresó y recapturó York, obligando a Edmund a ceder temporalmente territorio en el norte. Sin embargo, Edmund finalmente reconquistó estos territorios. Su reinado fue violentamente truncado cuando fue asesinado en 946 durante una fiesta en Pucklechurch, en Gloucestershire. Un criminal exiliado llamado Leofa, a quien Edmund había exiliado previamente, apareció en la fiesta, y cuando Edmund intentó arrestarlo, Leofa lo apuñaló hasta matarlo. Edmund tenía solo unos 25 años. Su hermano, Eadred, entonces sucedió y gobernó de 946 a 955. Eadred tuvo que lidiar con más problemas en Northumbria, donde el último gran rey vikingo, Eric Blood Axe, gobernó intermitentemente en York hasta que fue finalmente expulsado y asesinado en 954. Eadred logró asegurar el control permanente sobre Northumbria para Wessex. Sin embargo, Eadred también murió joven y sin hijos en 955. Probablemente de alguna enfermedad crónica. Luego, el hijo de Edmund Purmey, Edwig, heredó el trono a los 15 o 16 años. Su reinado fue breve y problemático, marcado por conflictos con la Iglesia y los nobles. Alienó a figuras poderosas, especialmente al arzobispo Dunstan de Canterbury, un reformador monástico influyente. En 957, los mercianos y northumbrianos se rebelaron y eligieron al hermano menor de Eadwig, Edgar, como su rey, efectivamente dividiendo el reino. Cuando Eadwig murió en 959, tenía solo alrededor de 19 años, y Edgar se convirtió en rey de toda Inglaterra, reunificando el reino. Edgar el Pacífico gobernó de 959 a 975. Un periodo de paz y prosperidad relativamente rara. No enfrentó grandes invasiones vikingas y pudo concentrarse en la administración interna, la reforma de la Iglesia y la diplomacia. Su reino fue lo suficientemente fuerte que, según la leyenda, 8 reyes menores, incluidos los reyes de Escocia y Gales, remaron su barca en el río Dee, en Chester, en señal de sometimiento. Edgar fue coronado en una ceremonia elaborada en Bath
en 973, una coronación que estableció el precedente para ceremonias reales inglesas futuras. Cuando Edgar murió en 975, dejó 2 hijos de diferentes matrimonios: Eduardo, de unos 13 años, y Ethelred, de unos 7 u 8 años. Se desarrolló una disputa sucesoria entre las facciones que apoyaban a cada hijo. Eduardo fue coronado, pero en 978, mientras visitaba a su hermano menor, y, madrastra en el castillo de Corfe en Dorset, fue asesinado por miembros de la casa, probablemente actuando por órdenes de la reina viuda Elfrid, que quería que su propio hijo Ethelred fuera rey. Eduardo tenía solo unos 16 años. Su asesinato fue visto como un crimen horrible y fue venerado como mártir, convirtiéndose en San Eduardo el Mártir. Esto pavimentó el camino para que Ethelred, todavía un niño, se convirtiera en rey. Su reinado sería uno de los más largos, pero también uno de los más desastrosos en la historia inglesa. Ethelred II gobernó inicialmente de 978 a 1016, más de 35 años, el reinado más largo de un jefe de la casa de Wessex desde Ecgbert. Pero no todo era estable. Ethelred había sucedido cuando era un niño de solo unos 10 u 11 años, y por lo tanto, su reinado temprano estuvo dominado por regentes, clérigos y señores poderosos en su corte que a menudo perseguían sus propias agendas. Cuando Ethelred creció y comenzó a gobernar por sí mismo, se reveló como un gobernante frecuentemente ineficaz, indeciso y propenso a malas decisiones, ganándose el apodo de Ethelred, el mal aconsejado, o el indeciso. Lo que fue peor, Inglaterra estaba siendo atacada nuevamente por grupos de asalto daneses y noruegos de Escandinavia, a medida que el pueblo nórdico resurgía como amenaza en el mundo del Mar del Norte, después de una pausa a mediados del siglo X. Estos nuevos ataques vikingos fueron tan severos como las invasiones del siglo IX. Las tensiones crecientes entre daneses e ingleses, después de una generación o dos, en las que las comunidades habían comenzado a vivir más armoniosamente entre sí, en Inglaterra se vieron en la masacre del día de San Brice, el 13 de noviembre de 1002. Ethelred emitió una orden para matar a todos los daneses en Inglaterra, aunque esto probablemente solo pudo ejecutarse en áreas bajo control real directo y no en todo el Danelaw. El ataque más infame tuvo lugar en Oxford, donde un grupo de daneses que buscó refugio en una iglesia fue quemado vivo cuando la iglesia fue incendiada. En 2008 se descubrió una fosa común en Oxford que contenía docenas de esqueletos que muestran evidencia de violencia traumática extrema, y el análisis de ADN confirmó orígenes escandinavos, verificando la historicidad de la masacre. La masacre del día de San Brice reavivó las tensiones entre los anglosajones y los daneses y provocó represalias masivas. Esto vino principalmente de Svein Forkbeard, rey de Dinamarca y Noruega. Svein lanzó repetidos ataques en Inglaterra durante la década siguiente, desgastando sistemáticamente los recursos de Ethelred. Ethelred intentó comprar la paz mediante pagos enormes de plata, conocidos como danegeld, pero esto solo alentó más ataques. En 1013, Svein lanzó una invasión a gran escala y conquistó toda Inglaterra, forzando a Ethelred a huir al exilio en Normandía. Svein reclamó el trono de Inglaterra como conquistador, pero su reinado fue brevísimo. Murió repentinamente el 3 de febrero de 1014, solo unas pocas semanas después de convertirse en rey, bajo circunstancias misteriosas. Con Svein muerto, Ethelred regresó de Normandía y fue restaurado al trono inglés, pero apenas había recuperado el control cuando Canuto, el hijo de Svein, regresó con un nuevo ejército danés en 1015 para reclamar lo que veía como su herencia. Ethelred murió el 23 de abril de 1016, mientras la guerra contra Canuto aún rugía. Su hijo, Edmund Ironside, un joven guerrero capaz y valiente, sucedió y continuó la lucha contra los daneses con renovado vigor. Edmund y Canuto lucharon una serie de batallas durante 1016, con resultados mixtos. Sin embargo, Edmund murió repentinamente el 30 de noviembre de 1016, solo 7 meses después de convertirse en rey,
Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Algunos cronistas posteriores sugirieron que fue asesinado, posiblemente por un asesino pagado por Canuto o por nobles traidores, mientras que otros sugieren que murió de heridas de batalla o enfermedad. Su muerte prematura eliminó el último obstáculo significativo al control de Canuto sobre Inglaterra. Canuto reclamó el trono de Inglaterra y gobernaría hasta 1035. También sucedió los tronos de Dinamarca y Noruega, lo que significa que durante un breve tiempo, entre 1028 y 1035, Canuto gobernó sobre lo que los historiadores ahora llaman el Imperio del Mar del Norte, un reino compuesto que incluía Inglaterra, Dinamarca, Noruega y partes de Suecia. El reinado de Canuto y el de su padre Svein y sus sucesores inmediatos constituyeron un interregno o ruptura significativa en el gobierno de la Casa de Wessex. La dinastía de la que Svein y Canuto provenían se llama típicamente la Casa de Dinamarca o la Casa de Knitlinga. Pero vale la pena señalar que Canuto se convirtió en un gobernante efectivo de Inglaterra, adoptando la cultura anglosajona, respetando las leyes inglesas, patronizando la Iglesia generosamente e incluso casándose con Emma de Normandía, la viuda de Ethelred, vinculándose a sí mismo con la antigua línea real. Su gobierno trajo paz y prosperidad después de décadas de guerra devastadora. La Casa de Wessex reclamó brevemente el trono de Inglaterra después de la muerte de Canuto. Cuando Canuto murió en 1035, su vasto imperio del Mar del Norte se fragmentó inmediatamente, ya que diferentes hijos reclamaron control sobre sus varios reinos. Harold Harefoot, un probable hijo de Canuto, aunque su paternidad y legitimidad fueron disputadas y nunca fueron establecidas definitivamente, lo sucedió en Inglaterra y gobernó hasta 1040. Luego, otro hijo de Canuto, Harthacnut, reclamó el trono de Inglaterra mientras continuaba gobernando Dinamarca. Harthacnut gobernó Inglaterra de 1040 a 1042, intentando reconstituir el imperio del Mar del Norte de su padre. Pero sus ambiciones se vieron frustradas por su propia salud, que se deterioraba. Harthacnut ya era un hombre enfermo, posiblemente sufriendo de tuberculosis o alguna otra enfermedad crónica, para cuando sucedió a la corona de Inglaterra en 1040. Reconociendo que su muerte podría ser inminente y queriendo prevenir una guerra de sucesión caótica, hizo provisiones para que su hermanastro Eduardo, conocido como Eduardo el Confesor, lo sucediera pacíficamente. Tenían la misma madre, Emma de Normandía, una mujer extraordinaria que había sido reina consorte de 2 reyes ingleses consecutivos, Ethelred, el mal aconsejado, y luego Canuto, el Grande. El padre de Eduardo era Ethelred, lo que hacía a Eduardo miembro de la antigua línea real de Wessex. Eduardo había pasado la mayor parte de su vida, más de 25 años, en el exilio en Normandía, mientras la Casa de Dinamarca gobernó Inglaterra. Había sido criado en la corte normanda, hablaba francés fluidamente, tenía conexiones fuertes con nobles normandos y se había impregnado de la cultura y piedad normanda. Cuando Harthacnut murió súbitamente durante un banquete de boda en Lambeth en 1042, Eduardo regresó a su patria ancestral de la que había sido exiliado cuando era niño y restableció la Casa de Wessex como la familia gobernante de Inglaterra después de más de un cuarto de siglo de gobierno danés. Eduardo gobernaría hasta su muerte el 5 de enero de 1066, un reinado de casi 24 años que vio Inglaterra disfrutar de una paz y prosperidad relativas. Eduardo fue un gobernante piadoso, dedicando mucho de su tiempo y recursos a la Iglesia. Su proyecto más famoso fue la reconstrucción de la abadía de Westminster, que transformó de una iglesia modesta en una magnífica abadía románica, estableciéndola como el sitio principal para coronaciones reales inglesas. Eduardo favoreció a Westminster como residencia, ayudando a establecer Londres en lugar de Winchester como la capital real efectiva. Su piedad le ganó el sobrenombre de El Confesor, un título dado a santos que vivían vidas santas sin ser mártires.
Eduardo no tuvo hijos, a través de su matrimonio con Edith de Wessex, hija del poderoso Earl Godwin. La tradición posterior afirmó que Eduardo había hecho un voto de celibato, manteniendo un matrimonio casto por razones religiosas, aunque muchos historiadores modernos son escépticos de esto y creen más probablemente que Eduardo y Edith simplemente eran infértiles. Con su muerte, el 5 de enero de 1066, la línea directa masculina de la Casa de Wessex se extinguió una vez más. Eduardo murió sin nombrar un heredero claro, o al menos sin dejar ningún registro de quién debería suceder lo que todos los partidos aceptaran. Los eventos que siguieron a la muerte de Eduardo son algunos de los más famosos de toda la historia inglesa. 3 contendientes principales emergieron para el trono vacante. El primero fue Harold Godwinson, Earl de Wessex, y el hombre más poderoso de Inglaterra, hermano de la viuda de Eduardo, Edith. Harold era hijo de Godwin, quien había sido el señor más poderoso de Inglaterra durante el segundo cuarto del siglo XI. Los señores ingleses, reunidos en el Witenagemot, o Consejo Real, se reunieron rápidamente después de la muerte de Eduardo y eligieron a Harold como rey, coronándolo en la abadía de Westminster el mismo día que Eduardo fue enterrado. Esto dio inicio a una nueva dinastía breve, la Casa de Godwin. Sin embargo, desde el otro lado del Canal de la Mancha en Normandía y desde el otro lado del Mar del Norte en Noruega, pronto llegó la noticia de que 2 rivales formidables pretendían desafiar la corona de Harold mediante invasión y conquista. En Noruega, Harald el rey de Noruega, era uno de los guerreros más legendarios de su época. Había servido como comandante de la Guardia Varangiana en Constantinopla, luchado en batallas a través del Mediterráneo y adquirido fama y riqueza enormes. Reclamó el trono inglés basándose en un acuerdo anterior entre su predecesor Magnus el Bueno y Harthacnut. En septiembre de 1066, Harald Hardrada invadió el norte de Inglaterra con un ejército masivo de 300 barcos, aliándose con Tostig Godwinson, el hermano rebelde de Harold que había sido exiliado de su condado de Northumbria. Harold respondió con velocidad impresionante, marchando su ejército desde el sur de Inglaterra al norte a ritmo forzado. Se encontró con Harald Hardrada y Tostig en la batalla de Stamford Bridge, cerca de York, el 25 de septiembre de 1066. La batalla fue ferozmente peleada, pero Harold obtuvo una victoria decisiva. Tanto Harald Hardrada como Tostig Godwinson fueron asesinados, y el ejército noruego fue destruido tan completamente que solo se necesitaron 24 de los 300 barcos originales para llevar a los sobrevivientes de vuelta a Noruega. Fue una de las grandes victorias militares de Harold, pero mientras Harold celebraba su triunfo en el norte, recibió noticias aterradoras. Guillermo, duque de Normandía, había desembarcado en la costa sur de Inglaterra con un gran ejército de invasión. Guillermo reclamaba que Eduardo el Confesor le había prometido el trono inglés, que Harold había jurado apoyar su reclamo durante una visita a Normandía años antes, y que Harold era un usurpador y un perjuro que había robado lo que le correspondía por derecho. Harold tuvo que girar su ejército agotado alrededor inmediatamente y correr de vuelta al sur para enfrentar esta nueva amenaza. Los 2 ejércitos se encontraron en la batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066, solo 3 semanas después del enfrentamiento en Stamford Bridge. El ejército de Harold, exhausto por su campaña del norte y la marcha forzada al sur, tomó una posición defensiva fuerte en Senlac Hill, cerca de Hastings. La batalla duró todo el día, con las fuerzas de Harold inicialmente manteniendo su posición contra repetidos ataques normandos. Pero finalmente, tarde en la tarde, las líneas anglosajonas se rompieron. El rey Harold fue asesinado, según la tradición golpeado en el ojo por una flecha, aunque esto puede ser legendario, y su ejército fue derrotado. La victoria de Guillermo en Hastings fue solo el primer paso en la conquista normanda, un proceso que tomó años de campaña brutal para reducir completamente a los nobles anglosajones y daneses al gobierno normando. La violencia de esta campaña de conquista solo ha sido completamente apreciada en tiempos recientes,
con historiadores señalando hacia la devastación masiva de Inglaterra, especialmente en el norte durante el Harrying of the North. En 1069 a 1070, cuando Guillermo destruyó deliberadamente pueblos enteros, quemó cultivos, mató ganado y provocó hambruna que mató a decenas de miles de personas en un acto de genocidio intencional, diseñado para romper la resistencia anglosajona de una vez por todas. En el proceso de conquista y consolidación, la nueva Casa Real normanda comenzó a cambiar fundamentalmente el idioma, la ley, la arquitectura, el sistema feudal y la cultura que habían prevalecido a través de Inglaterra durante la larga edad de la Casa de Wessex. Los normandos reemplazaron a toda la aristocracia anglosajona con nobles francohablantes, reconstruyeron iglesias y catedrales en el nuevo estilo románico normando, introdujeron el sistema feudal continental de tenencia de tierras y servicio caballeresco, establecieron una administración centralizada más rigurosa, documentada en el Domesday Book de 1086, y transformaron Inglaterra de un reino anglosajón en un reino anglo-normando que miraba tanto hacia Francia como hacia sus raíces anglosajonas. Los normandos finalmente transformaron la historia, cultura y sociedad de Inglaterra de maneras profundas y duraderas, que aún moldean el país hoy. El idioma inglés se convirtió en una mezcla de vocabulario anglosajón y normando francés. El sistema legal desarrolló características únicas, combinando tradiciones anglosajonas con innovaciones normandas. La arquitectura inglesa cambió dramáticamente con la introducción del estilo normando. La clase dirigente se volvió francohablante durante siglos. Sin embargo, estos desarrollos aparte, la realidad interesante es que la nueva dinastía normanda estaba muy vagamente relacionada con la Casa de Wessex, por el lado de la madre de Guillermo el Conquistador. La madre de Guillermo, Herleva, era hija de un curtidor, lo que hacía a Guillermo un bastardo, pero a través de líneas genealógicas complejas que se remontan varias generaciones, había alguna conexión distante con la Casa Real anglosajona. Guillermo era un primo comparativamente distante, pero estaba relacionado por lazos de sangre tenues, lo que planteó una pregunta pertinente que los historiadores han explorado. ¿Han sido las subsiguientes dinastías reales inglesas y británicas descendientes de la Casa de Wessex? Incluso si el reclamo de Guillermo al trono en 1066 y su conexión con la antigua dinastía anglosajona era muy débil, porque era solo a través de líneas matrilineales distantes. Es posible rastrear conexiones. La respuesta es un tentativo sí, aunque complicado. La dinastía real, que gobernó Inglaterra y más tarde Gran Bretaña, cambió múltiples veces desde 1066. Fue desde la Casa de Normandía, bajo Guillermo I, Guillermo II y Enrique Pirimímuro, a la Casa de Plantagenet, cuando Enrique II, nieto de Enrique I, a través de su hija Matilde, heredó el trono. Los Plantagenets gobernaron durante más de 3 siglos, posteriormente delineados en la historiografía como las casas de Lancaster y York durante las Guerras de las Rosas. Luego vino la Casa Tudor, cuando Enrique VII, un lancasteriano con un reclamo débil, derrotó al último rey yorkista, Ricardo III, en Bosworth Field en 1485. Los Tudor gobernaron hasta 1603, cuando el rey escocés Jacobo VI heredó el trono inglés como Jacobo I, estableciendo la Casa Estuardo. Los Estuardo gobernaron, con interrupciones para la República Commonwealth bajo Oliver Cromwell, hasta que fueron reemplazados por la Casa Hannover en 1714. Los hannoverianos eventualmente cambiaron su nombre a Casa de Windsor durante la Primera Guerra Mundial. A lo largo de todos estos cambios dinásticos, los vínculos con la Casa de Wessex persistieron a través de líneas femeninas y conexiones de matrimonio. Más críticamente, Enrique I, el hijo menor de Guillermo el Conquistador, se casó con Matilde de Mino de Zontes, Escocia, quien era descendiente directa de la Casa Real de Wessex por su madre, Margaret de Wessex, que era nieta de Edmund Ironside. Su hija Matilde, sí, el mismo nombre, se casó con Geoffrey Plantagenet, y su hijo se convirtió en Enrique II. Por lo tanto, desde Enrique II en adelante, la sangre de Wessex
fluyó por las venas de los reyes ingleses a través de esta línea materna. Mientras que los vínculos pueden ser tenues a veces, involucraron nuevas familias reales de Gales, Escocia y Alemania, reclamando el trono inglés o británico a lo largo de los siglos. En última instancia, los actuales miembros de la realeza británica descienden muy distantemente de la Casa de Wessex. Por ejemplo, Carlos III, el actual rey del Reino Unido, coronado en 2023, es descendiente por aproximadamente 33 generaciones estimadas de Alfredo el Grande. Las conexiones genealógicas son largas, complejas y atraviesan múltiples familias reales, pero la continuidad sanguínea existe. Conversamente, establecer un vínculo confiable todo el camino de vuelta al semi-legendario Cerdic, quien supuestamente llegó a Inglaterra como líder de un grupo de guerra anglosajón al cierre del siglo V y estableció el reino de Wessex, es una tarea mucho más difícil e incierta. Las genealogías que se remontan tan lejos inevitablemente incluyen figuras legendarias, fechas cuestionables y relaciones no verificables. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Ahora, volvamos al tema. La Casa de Wessex es posiblemente la dinastía más subestimada e infravalorada en la historia británica. La Casa Hanover es conocida por gobernar durante los siglos XVIII y XIX, cuando Gran Bretaña se convirtió en la superpotencia más importante del mundo, estableció el imperio más grande en la historia humana y cambió fundamentalmente el curso de la historia mundial mediante industrialización, expansión imperial y dominio naval. La Casa Tudor es infame y famosa en medidas iguales por los excesos y dramas del reinado del rey Enrique VIII con sus 6 esposas, la reforma inglesa que rompió con Roma y el glorioso reinado de Isabel I, que vio la derrota de la Armada española y el florecimiento de la cultura isabelina. Ciertamente, hubo mucho drama adjunto a la Casa Estuardo en el siglo XVI, aunque típicamente era del tipo equivocado e involucró 2 guerras civiles devastadoras, el juicio y ejecución de un rey, la interrupción republicana bajo Cromwell y las tensiones constantes sobre religión y la prerrogativa real que casi destrozaron el reino. Junto a estas dinastías posteriores más conocidas, la Casa de Wessex puede parecer bastante aburrida, oscura y remota, gobernando en una edad oscura cuando Inglaterra era un remanso atrasado en lugar de una potencia mundial. Sin embargo, esta percepción es profundamente injusta e inexacta. Esta fue la familia real que emergió de los escombros de la Britania subromana, sobreviviendo siglos de guerra casi constante, para controlar primero el sur de Inglaterra desde su capital en Winchester. Luego, durante la era tumultuosa de las invasiones danesas, fueron los gobernantes anglosajones que lograron lo imposible. Detuvieron la marea del avance, aparentemente imparable, hacia el sur del gran ejército pagano, y lo empujaron de vuelta hacia el norte. Ningún otro reino anglosajón pudo resistir a los vikingos tan exitosamente. Gradualmente, en el curso de finales del siglo IX y principios del siglo X, a través de las generaciones de Alfredo el Grande, Eduardo el Viejo y su hermana Ethelfled, la señora de los mercianos, y culminando en el reinado triunfante de Ethelstan, lograron someter a Anglia Oriental, Mercia y Northumbria, uniendo Inglaterra completamente por primera vez, desde que los romanos se habían ido medio milenio antes. Este fue el logro definitorio de la Casa de Wessex y su contribución fundamental a la historia británica. Esta fue la edad de oro de la Casa de Wessex, un periodo de aproximadamente 871 a 939, cuando transformaron a Wessex de un reino luchando por sobrevivir en el poder dominante en Britania, y luego unificaron Inglaterra bajo su gobierno por primera vez en la historia. En última instancia, una vez que la familia había asegurado firmemente el control sobre Inglaterra,
fue decepcionada por una sucesión de reyes más débiles o desafortunados a finales del siglo X y el siglo XI. Reyes como Ethelred el Mal. Aconsejado, a pesar de su largo reinado, demostraron ser inadecuados para el desafío de defender el reino contra la segunda ola de invasiones vikingas. Permitieron que los daneses tomaran el poder nuevamente, no solo una vez, sino 2 veces, primero bajo Svein Forkbeard y luego bajo su hijo Canuto. Luego, Eduardo el Confesor, aunque un gobernante piadoso y respetado, no logró asegurar el futuro de la línea real al no producir un heredero, dejando un vacío de sucesión que invitó a invasión extranjera. Su fracaso en este deber dinástico fundamental finalmente causó el fin de la Casa de Wessex como dinastía gobernante. Sin embargo, todo esto dicho, seguramente el mayor éxito y el legado más importante de la Casa de Wessex fue este hecho simple pero profundo. Cuando los normandos conquistaron Inglaterra desde 1066 en adelante, adquirieron el control sobre un reino unificado de Inglaterra, con instituciones funcionales de gobierno, una identidad nacional compartida, una cultura común, un sistema legal desarrollado y fronteras claramente definidas. No conquistaron una colección caótica de reinos divididos, constantemente en guerra entre sí, como el país había sido siglos antes. La Inglaterra que conquistaron era un reino sofisticado, alfabetizado, bien administrado y unificado bajo una sola corona, gracias al trabajo de la Casa de Wessex en los siglos anteriores. Este fue el logro más importante y duradero de esta frecuentemente pasada por alto dinastía real inglesa. La Casa de Wessex construyó Inglaterra. Tomaron un paisaje político fragmentado de pequeños reinos guerreros y a través de conquista militar, matrimonios estratégicos, astucia diplomática, reformas legales, mecenazgo de la Iglesia y liderazgo efectivo durante más de 4 siglos, crearon una nación. Cada rey inglés y cada monarca británico desde entonces ha gobernado sobre el reino que la Casa de Wessex construyó. Cada frontera en Inglaterra hoy fue influenciada por las conquistas de Wessex. La lengua inglesa, aunque transformada por influencias normandas, es esencialmente el idioma que los sajones occidentales hablaban. Las leyes inglesas conservan elementos de los códigos legales anglosajones. La geografía administrativa de shires y condados proviene del sistema anglosajón. ¿Qué piensas de la Casa de Wessex? ¿Fueron verdaderamente la fuerza impulsora detrás de la creación del país moderno de Inglaterra, unificando un pueblo dividido en una sola nación? ¿O era simplemente inevitable que uno de los reinos medievales del sur de Britania eventualmente uniera el país bajo su gobierno, y Wessex simplemente tuvo la suerte de ser el que lo logró gracias a circunstancias fortuitas como las invasiones vikingas, debilitando a sus rivales? ¿Fueron los reyes individuales, como Alfredo el Grande y Ethelstan, visionarios excepcionales cuyo genio personal hizo la diferencia? ¿O fueron simplemente productos de su tiempo, beneficiándose de desarrollos más amplios en tecnología militar, organización administrativa y cohesión cultural? ¿Merecen ser más famosos que las dinastías posteriores que los han eclipsado en la memoria popular? Por favor, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta dinastía fascinante que construyó los cimientos de Inglaterra. Y mientras tanto, muchas gracias por ver este documental. Si disfrutaste esta inmersión profunda en la historia de la Casa de Wessex, considera suscribirte para más contenido sobre las dinastías que dieron forma a nuestro mundo.